Esto pasó hace casi 5 años. Era un día gris cuando me mudé a esta casa antigua. Siempre soñé con ser psicóloga infantil y ayudar a los demás, pero nada me preparó para perder a mi hijo. Desde aquel día busqué un nuevo comienzo y pensé que quizás este lugar me ayudaría. Las paredes tienen una historia, se siente tranquila, pero había algo en el aire que me inquietaba. La primera noche me senté en mi oficina revisando documentos. Intentaba distraerme. No sé cuándo empecé a escuchar pasos suaves. Al principio traté de pensar que era solo la casa asentándose, pero esa inquietud se fue acumulando y sentía como si alguien me observara. Mi pulso se aceleró un poco, pero pensé que era solo el estrés. Con el tiempo, las noches se volvieron complicadas. Los pasos se transformaron en susurros. No entendía lo que decían, pero podía sentir que algo no estaba bien. Era como si el silencio que llenaba la casa durante el día cobraba vida cuando caía la noche. A menudo encontré juguetes de mi hijo en lugares donde no recordaba haberlos dejado. Una vez encontré su cochecito de juguete en la mesa de la sala. No sabía si reír o llorar. Mi mente me jugaba trucos. El dolor parecía drenar mi energía. Una noche vi una sombra moverse por el pasillo. Fue tan rápida que pensé que me había imaginado. Mi corazón latía fuerte. Corrí hacia la sala, dejando todo atrás. No sabía cuándo había comenzado a pensar en fantasmas, pero esa sombra me heló la sangre. ¿Era real? Quizás solo estaba cansada. Después de varias noches de sombras y susurros, empecé a cuestionar mi cordura. Cuando encendía las luces, todo parecía normal, pero cuando estaba sola, la sensación de ser observada volvía. No sabía si era mi mente o si había algo más en esta casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo. Esta vez era más claro. Mamá. La palabra resonó en la oscuridad. Mi corazón se detuvo. No podía dejar de pensar en ello. Sentí que la temperatura de la habitación bajaba. Miré hacia el pasillo. Allí estaba. Entonces pregunté, ¿eres tú, cariño? Me di la vuelta y no había nadie. La soledad en la casa aumentó y el eco de esa palabra me perseguirá por siempre. Empecé a sentir miedo cada vez que caía la noche. El silencio se volvió inquietante. Sentía que acolchaba el misterio de mi vida. Decidí contarle a una amiga sobre lo que pasaba. Creo que estás estresada, me dijo. Sigue adelante, esto es parte del duelo. Pero, ¿y si no era solo eso? Sabía que había algo más. Comencé a dejar flores en el lugar donde solía jugar mi hijo, y de repente sentí una suave brisa en mis mejillas. Esa brisa me pareció conocida. El miedo se apoderó de mí. Las noches ya no eran solo oscuridad, se convertían en un espectáculo de susurros y sombras. No sabía si jamás podría descansar en esta casa. Y la sombra seguía apareciendo. Nunca supe quién era, pero parte de mí deseaba que regresara, quizás para no sentirme tan sola. Capítulo 2. La mañana siguiente decidí salir a caminar. El aire fresco me hizo sentir un poco más viva. Las sombras de la noche anterior todavía pesaban sobre mí, pero necesitaba un respiro. Mientras paseaba, observé a los vecinos. Algunos parecían encantadores, otros distantes. Vislumbré a una mujer mayor en su jardín, cuidando sus flores. Era el momento perfecto para hablar. «Hola», le llamé. «Soy nueva aquí. Solo me preguntaba si conocías algo sobre esta casa. Es peculiar». Ella me miró con curiosidad. «Ah, esa casa. Ha tenido sus historias. La gente habla de cosas extrañas que ocurren allí». «¿Cosas extrañas?», inquirí, tratando de mantener mi voz serena. La mujer asintió. «Voces, sombras, aunque no todos creen.
Tal vez solo sean leyendas. La angustia se apoderó de mí. ¿Era mi mente la que exageraba? Decidí no compartir mis experiencias. Tan solo escucharla ya me resultaba inquietante. Al regresar a casa, la familiaridad del silencio me hizo sentir ansiosa. Al instante, recordé las flores que dejaba en el suelo del cuarto de mi hijo. Las puse allí. Esa tarde, mientras organizaba algunos juguetes, un escalofrío recorrió mi espalda. Una figura parecida a la de mi hijo se asomó en el rincón de mi visión. Volteé rápidamente, pero, como siempre, no había nadie. Las noches continuaron con el mismo patrón, susurros que parecían llamarme, sombras bailando en el pasillo. El miedo creció, pero también la necesidad de entender. Una parte de mí anhelaba respuestas. Una noche decidí enfrentar mis temores. Armada con una linterna y una grabadora, me senté en el pasillo principal. Una antigua silla, que solía ser de mi abuelo, me sirvió de apoyo. Comencé a hablar. «Si hay alguien aquí, dame una señal», pedí, intentando que mis palabras no temblaran. Pasaron minutos eternos. La única respuesta era el sonido del reloj en la pared. Justo cuando creí que había sido un error, sentí el aire enfriarse. El silencio se rompió. «Mamá». La voz hizo eco a través de la casa, clara como el agua. Era él, era mi hijo. Mi cabeza dio vueltas, las lágrimas brotaron de mis ojos. «¿Dónde estás?», grité. No sabía si deseaba que apareciera o que se alejara de mí. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia la sala, escaneando cada rincón. No, esto no puede estar pasando. Era demasiado real, demasiado aterrador. Y entonces vi la sombra. No solo se movió, sino que quedó ahí, observándome. Podía sentir su energía. Era una mezcla de amor y angustia. No sabía si llorar o gritar. Me quedé paralizada. La figura era del tamaño de un niño y estaba justo frente a mí. Cierta claridad me hizo actuar. «¿Eres tú? ¿Eres real?», pregunté, con la voz casi quebrada. El silencio se extendió, y de repente la sombra retrocedió, desvaneciéndose contra la pared como si fuera humo. Un terror helado recorrió mi cuerpo. Algo cambiaba en mi vida, pero no sabía si podía enfrentar la verdad. El encuentro dejó el aire pesado y denso. Me sentía atrapada en una maraña de emociones. ¿Qué significaba todo esto? Necesitaba respuestas, pero sabía que la siguiente noche tendría que enfrentar mis miedos una vez más. Capítulo 3. La noche llegó rápida, como si la oscuridad quisiera envolverme antes de que pudiera prepararme. Me senté en el mismo lugar que la noche anterior, con la linterna a mi lado. Sin embargo, esta vez no podía sacudirme la sensación de que algo estaba por suceder. Los ecos de aquel encuentro todavía resonaban en mi mente, y el miedo se mezclaba con una extraña esperanza. Tomé un par de respiraciones profundas. «Esto es solo un diálogo», me repetía, intentando calmarme. «Solo quiero saber qué pasó». Miré a la grabadora de voz, a la espera de que una respuesta se manifestara de alguna forma. «Si estás aquí, lo que sea que seas, por favor comunícate conmigo», dije, sintiendo una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Pero todo lo que escuché fue el viento, suave y constante, como si la casa misma me instara a desistir. Justo cuando iba a apagar la grabadora, oí un susurro. Era sutil, casi indescifrable. «Mamá». Era su voz nuevamente.
Esa palabra atravesó el aire como una flecha, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La iluminación tembló y luego se estabilizó, como si estuviera consciente de mi creciente ansiedad. «¿Dónde estás? Muéstrate», grité, la desesperación mezclando mis palabras. No esperaba que apareciera, pero necesitaba respuestas. La casa estaba callada como una tumba, el silencio aplastante. Entonces, un objeto en el suelo llamó mi atención. Una pequeña pelota de juguete se movía sola, como si alguien la estuviera lanzando. Mi corazón se detuvo. Sin pensar en las consecuencias, corrí hacia la sala. La pelota se detuvo justo frente a un pequeño armario. En mis años de vida aquí, nunca la había visto mover así. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Algo me decía que debía abrirlo, que dentro podría estar la respuesta que tanto anhelaba. Al abrir la puerta del armario, una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara. En el fondo, escondido entre la oscuridad, vi un pequeño objeto brillante. Era un colgante en forma de estrella, uno que pertenecía a mi hijo. Un grito quedó atrapado en mi garganta. ¿Cómo había llegado ahí? El desasosiego se transformó en pánico. Nunca había visto el colgante desde el día supe que ya no estaba. Comencé a temblar, no solo por la revelación, sino por la cercanía de su presencia. Algo dentro de mí me decía que todo esto tenía un sentido, pero la noción de lo que podía significar me asustó demasiado. «Mamá, no llores», escuché nuevamente. Esta vez la voz era más clara, más cercana, vino de detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Mi mente corría, buscando razones, intentando comprender lo que estaba pasando. Di un paso atrás, el colgante en la mano. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres?», pregunté, desgarrada entre el deseo de hacerlo desaparecer y la necesidad de entender. No hubo respuesta. En cambio, sentí un cambio en la atmósfera, como si la casa misma contuviera la respiración. En ese momento, un gran estruendo estalló desde el piso de arriba. Algo había caído, y el eco resonó en cada rincón. La urgencia se precipitó en mí. Debería haber quedado ahí, buscando sentido en la evidencia, pero algo más me empujaba hacia arriba. Con el colgante aún aferrado en mi mano, subí las escaleras. Tenía que saber qué había causado el ruido. Cada paso me hacía cuestionar si esto era una búsqueda de respuestas o una invitación al peligro. Pero había algo más en juego, algo que me empujaba hacia la verdad. A medida que llegaba al final del pasillo, sentí una extraña mezcla de miedo y determinación. Los ecos de la noche anterior palpitaban en mi mente. En cualquier momento podría descubrirlo todo, o perderlo todo, pero ya no podía detenerme. Capítulo 4. El silencio reinaba en el pasillo. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, envuelto en una atmósfera cargada de tensión. Subí al segundo piso, el lugar donde guardaba los recuerdos más vivos de mi hijo. Sus juguetes, sus dibujos, sus risas que aún parecían flotar en el aire. El ruido que había escuchado provenía de su habitación. Al llegar a la puerta, dudé. La empujé lentamente, y la habitación se reveló oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la linterna que llevaba. Todo estaba en su lugar, la cama deshecha, los juguetes esparcidos, pero había algo más. En el centro del cuarto, un pequeño punto de luz brillaba con intensidad. Me acerqué con cautela. Era el colgante, el mismo que había encontrado en el armario.
De alguna manera estaba allí, flotando a la altura de mi pecho. Mi corazón se aceleró, un torrente de emociones. «¿Qué está pasando?», murmuré, mirándolo fijamente. «Ven», susurró la voz, otra vez, clara y nítida. No era un eco esta vez, era una invitación. La desesperación en mi corazón se entrelazó con una extraña curiosidad que no podía ignorar. «¿A dónde?», pregunté, sintiéndome atrapada entre la realidad y lo desconocido. El colgante comenzó a girar lentamente en el aire, guiándome hacia la esquina oculta de la habitación. Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La luz del colgante iluminaba delatoramente un rincón del armario, y mis manos temblaban en anticipación mientras lo abría. Allí, escondido bajo la ropa, encontré un viejo diario. Su cubierta era gastada, y mis manos temblaban al abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos de mi hijo. Él había volcado su mundo en sus garabatos. Pero al llegar a una página más adelante, vi algo que me heló la sangre. Era un dibujo de mí, llorando, y al lado la figura de un niño que se parecía tanto a él. «¿Por qué, hijo?», apenas logré susurrar. La tristeza se mezclaba con el miedo, un nudo en mi garganta. Entonces noté una frase escrita debajo: «Mamá, no te vayas». De repente, el colgante volvió a brillar intensamente, y escuché un grito, diferente esta vez. Era un grito de advertencia. En ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándome atrapada en la oscuridad. El aire se volvió frío, cada rincón pareció llenarse de sombras. Sentí la presencia de algo más en esa habitación, algo que ya no era mi hijo. Una modulación en la voz se escuchó en el aire. «No deberías haber venido». No podía moverme, el terror me paralizaba. La luz del colgante titilaba, y las sombras comenzaron a moverse, como si estuvieran danzando alrededor de mí. Tenía que salir de allí, pero cómo escapar de lo que estaba en la habitación era un misterio al que no quería enfrentar. De repente, una risa resonó, infantil y a la vez aterradora. Con un último intento de concentración, cerré los ojos y grité el nombre de mi hijo: «Javier». Todo se detuvo, el aire se volvió pesado, y la risa se desvaneció, como si hubiera golpeado a un invisible ladrón en la oscuridad. Pero el colgante seguía brillando, mostrando que algo no había terminado. Tenía que averiguarlo. Con determinación, abrí los ojos, lista para enfrentar lo que vendría, aunque sabía que la verdad podría romperme de una vez por todas. Capítulo 5. Nada podía prepararme para lo que ocurrió después. La habitación pareció temblar, y el colgante se iluminó aún más, emitiendo un resplandor cegador. Un frío helado se apoderó de mis huesos. Sabía que algo poderoso se manifestaba, pero no comprendía la naturaleza de esa energía. De repente, la voz resonó de nuevo, más fuerte esta vez. «Mamá, escúchame». No era su voz, pero sí había algo familiar. «No estás sola, yo estoy aquí». Retrocedí, mis pies se aferraron al suelo y por un segundo pensé en escapar. Pero algo dentro de mí sabía que debía quedarme. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblorosa como una hoja en un viento feroz. La habitación comenzó a transformarse, las paredes se desvanecieron y vislumbré los recuerdos de días pasados, Javier corriendo, riendo, jugando.
Todo se mezclaba con sombras distorsionadas, figuras que se movían como si estuvieran atrapadas en un sueño. En medio de esto, una forma comenzó a hacerse visible, un niño o lo que parecía ser un niño. Javier, susurré, sintiendo la esperanza brotar en mi pecho. No soy él, dijo la figura, su rostro aún difuso. Soy lo que quedó de él. Las palabras parecían envolverme, llenándome de una tristeza profunda. Él no podía irse, necesita que entiendas. Las imágenes de su risa inconfundible, fueron interrumpidas por una escena oscura. Lo vi en un lugar de sombras, un espacio que parecía vasto y vacío. Mis manos se cubrieron de sudor. La escena era tan intensa que me pregunté si realmente estaba aquí, en esta habitación, o si todo era producto de mi mente. ¿Dónde está? ¿Dónde está Javier?, grité, quedando atrapada entre la desesperación y la necesidad de respuestas. Él está en un lugar donde no puede alcanzarte, pero no está solo. La sombra sonrió, un gesto que no traía consuelo alguno. Si quieres ayudarlo, debes descubrir la verdad detrás de su partida. Las palabras colisionaron en mi mente como un eco, resonando con un extraño poder. ¿La verdad?, repetí. ¿Qué verdad? Hay más cosas en este hogar de lo que los ojos pueden ver, más secretos ocultos que debes descubrir. La figura se acercó un paso más y el brillo del colgante aumentó en intensidad. Más allá de la tristeza hay un camino, pero primero debes enfrentarlo. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué tipo de secretos albergaba nuestra casa? Cada rincón de ese lugar había sido un refugio, pero ahora se sentía como un laberinto de dolor y misterio. En ese momento, un movimiento repentino llamó mi atención. Alguien o algo se encontraba en la puerta. Mis ojos se dirigieron hacia allí, y el terror volvió a asediarme. La sombra se desvaneció lentamente, pero dejó un rastro de inquietud en el aire. «Recuerda, no estás sola», susurró antes de desaparecer por completo. El colgante dejó de brillar de inmediato, y la habitación volvió a sumirse en la oscuridad. Sin embargo, la puerta aún permanecía entreabierta. Ya no tenía miedo de lo que pudiera haber más allá. Tenía una misión. Tenía que descubrir qué había sucedido realmente con Javier. Respiré hondo y me dirigí a la puerta. Lo que pudiera esperarme era desconocido, pero no podía dar marcha atrás. La verdad debía salir a la luz, incluso si significaba enfrentar mis peores miedos. Las sombras volvieron a moverse a mi alrededor, pero esta vez decidí enfrentar lo que se ocultaba en la casa. Capítulo 6. Cada paso hacia la puerta era un desafío. Me preguntaba si lo que había detrás de ella era una respuesta o una trampa. Empujé la puerta con cautela. Se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, como un grito en la oscuridad. El pasillo estaba vacío. Las sombras se acumulaban en las esquinas y cada rincón parecía observarme. La luz de la luna atravesaba las ventanas, creando patrones en el suelo que me hacían sentir como si estuviera en un laberinto. Avancé, en calma, intentando escuchar cualquier susurro en el aire.
El frío seguía ahí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Decidí que debía ir al sótano. La idea me aterraba, pero era allí donde siempre había sentido una presencia extraña. Tal vez tenía respuestas. Bajé los escalones con cautela. Cada uno crujía bajo mi peso. Una vez en el fondo, la oscuridad me envolvió. Saqué el colgante, esperando que su luz pudiera guiarme. Al encenderse, iluminar un poco el espacio, vi cajas apiladas, viejos muebles cubiertos por sábanas blancas. Todos ellos parecían llenos de secretos. Sobre una de las cajas algo brilló. Me acerqué y vi un viejo álbum de fotos. Lo levanté con manos temblorosas y abrí la primera página. Las imágenes reflejaban momentos felices de nuestra vida juntos. Pero, al pasar las hojas, me encontré con una foto que nunca había visto. Era Javier, de pie junto a un niño que no reconocía. Ambos sonreían, pero sobre sus cabezas había un ligero resplandor. Era inquietante. La página empezó a vibrar, como si el tiempo mismo intentara detenerse. Sentí que una energía me rodeaba, justo como aquella vez en la habitación. El colgante comenzó a latir, y un susurro se instaló en el aire. Aunque es hermoso, no todo lo que brilla es oro. El susurro hizo que mi corazón se acelerara. Miré a mi alrededor, esperando una aparición, otra revelación. Pero solo las sombras respondieron, danzando a la luz del colgante. De repente, escuché un chispazo. Giré la cabeza hacia la esquina del sótano y vi una sombra moverse. «¿Quién está ahí?», grité, sintiéndome como una niña atrapada en la oscuridad. La figura emergió lentamente. Era un niño, no más grande que Javier. Sus ojos brillaban como dos faros en la noche, pero no había alegría en su mirada. «¿Estás buscando a Javier?», preguntó, su voz suave y llena de tristeza. «Sí, ¿sabes dónde está?». La urgencia en mi voz era palpable. Él asintió lentamente. «Pero no puedo decírtelo aquí. Viene el eco de lo que ocurrió. Debes salir a buscarlo. Hay algo más, algo que debe ser liberado primero». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Liberado de qué? «No puedo quedarme», dijo, comenzando a desvanecerse. «Solo sigue el camino donde la luz y la sombra se cruzan». Y antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció, dejándome sola nuevamente. El álbum de fotos se cayó de mis manos y el colgante dejó de brillar. La oscuridad me rodeaba nuevamente, pesada y opresiva. Tenía que salir y seguir la pista. El niño había mencionado un camino. ¿Qué significaba eso? Tenía que volver a la habitación, a las imágenes oscurecidas que se entrelazaban. Tal vez allí encontraría la conexión que necesitaba. Subí las escaleras nuevamente, cada paso llenándome de una mezcla de miedo y determinación. Era el momento de descubrir el verdadero significado de lo que había sucedido. La luz se agrandaba en mi mente, iluminando el camino que debía seguir. Pero antes de que pudiera salir, un grito congeló mi sangre. «¡Mamá!». El sonido resonó desde el fondo de la casa. Capítulo 7. El grito de Javier se repetía en mi mente, como un eco que no podía ignorar. Corrí hacia la dirección de donde provenía, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho.
Las sombras parecían alargarse a medida que me movía, como si quisieran atrapar mis pies y hacerme retroceder. Pero ya no había tiempo para dudas. «¡Javier!», grité a medida que atravesaba el pasillo. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, pero me negué a mirar atrás. Sabía que ese llamado no era solo un sueño. Era él, mi hijo, y debía alcanzarlo. No sabía si estaba atrapado en su habitación o si había encontrado alguna manera de salir. Al llegar al final del pasillo, empujé la puerta de su cuarto con fuerza. La madera crujió como si también le costara abrirse. Dentro, todo estaba en silencio, pero la ventana estaba abierta, dejando entrar una brisa fría que levantaba las cortinas. «Javier, ¿dónde estás?». La desesperación empezaba a filtrarse en mi voz, pero todo lo que recibí como respuesta fue el leve murmullo del viento. Miré a mi alrededor, los juguetes esparcidos por el suelo, los dibujos en la pared. Era una escena de vida, pero se sentía muerta. Era como si el cuarto hubiera sido abandonado. Me agaché para recoger uno de los dibujos. El helado en la mano de un niño sonreía de vuelta a mí, pero algo en la imagen me hizo estremecer. En el fondo, un trazo inconfundible dibujaba una sombra que no encajaba. Sin perder tiempo, volví a salir y decidí buscar en el resto de la casa. Cada habitación que recorría parecía estar en un estado de espera, como si el aire estuviera cargado de algo. Abrí la puerta del salón y un olor a flores se coló en mi nariz, ese mismo olor que Javier adoraba. Fruncí el ceño, mi mente seguía intentando encontrar explicaciones. Un brillo en la mesa central captó mi atención. Era el colgante. Un vistazo y vi a su lado un pequeño cuaderno. Al acercarme, mis manos temblaban mientras lo recogía. Lo abrí y vi que la mayoría de las páginas estaban llenas de garabatos. Sin embargo, al pasar las hojas, encontré dibujos que me hicieron saltar el corazón. Eran imágenes de Javier, pero no solo de él. Cada uno estaba acompañado de una figura sombría, parecida al niño que había visto en el sótano. No podía dejar de mirar. Los trazos estaban deformados, como si el niño en las imágenes le estuviera suplicando ayuda. Liberar, pensé, sintiendo que cada palabra del mensaje del pequeño resonaba más fuerte. Algo o alguien había quedado atrapado aquí. De repente, un susurro, bajo y casi inaudible. «Mamá». Era Javier, o al menos así lo sentí, pero el sonido provenía del sótano. El corazón se me detuvo un momento. Todo me decía que la respuesta a esto estaba ahí. A un paso decidido, comencé a bajar las escaleras nuevamente. La oscuridad me envolvió como una sombra persiguiéndome. Cada escalón crujía ominosamente, como si la casa intentara advertirme, pero debía continuar. Al llegar al sótano, el frío era aún más intenso. Volví a encender el colgante. La luz danzaba entre las paredes y para mi horror vi el álbum de fotos nuevamente en el suelo. Estaba abierto en una página que no había visto antes. Antes de darme cuenta, una figura comenzó a materializarse de la penumbra. Era el niño. «No tienes que tener miedo», dijo, su voz igual de triste que la última vez. «Es el momento de liberar lo que está atrapado». El eco de su advertencia resonó en mi cabeza, y ante mí un destello de luz apareció justo al lado de la figura. Pero en segundos el destello se convirtió en una sombra amenazante. «No es solo tu hijo quien necesita ayuda», insistió el niño justo cuando todo comenzó a desvanecerse.
El sótano se llenó de un frío imposible. Me encontré a un lado, paralizada por la visibilidad que se desvanecía. Un grito resonó nuevamente en mis oídos. Esta vez no era solo un llamado, era una advertencia. «Mamá, corre». El pánico me arrastró. En ese momento entendí que mi tiempo se estaba acabando. La casa no guardaba solo secretos, también mantenía prisioneros. Tenía que decidir, y rápido. Capítulo 8. Decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que actuar, y rápido. Con cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más densa. Mirar hacia atrás ya no era una opción. Me giré y comencé a correr hacia la escalera. Pero, antes de llegar al primer escalón, sentí un tirón en mi abrigo. «¡Muévete!», grité, tratando de sacudirme la sensación de que algo oscuro intentaba arrastrarme hacia el fondo. Pero una voz profunda resonó a mi alrededor. «No puedes escapar». Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y dolor me empujaba hacia adelante. Salté sobre el primer escalón y comencé a subir. Cada escalón parecía más pesado, como si la casa estuviera tratando de mantenerme allí, atrapada en sus garras. Al llegar al pasillo, la luz del colgante iluminó fragmentos de retratos familiares que colgaban en la pared. Las sonrisas se convirtieron en muecas distorsionadas cuando pasé junto a ellos. La sensación de observarme se intensificó, como si los rostros supieran que algo no estaba bien. De repente, un golpe resonó en la puerta de la cocina. Me detuve en seco. La casa estaba viva de una manera inquietante. «¡Javier!», llamé, aunque mi voz sonaba más a súplica que a orden. La única respuesta fue un silencio pesado, seguido por un susurro apenas audible, como si cada rincón aguardara con expectación. Desesperada, corrí hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un rayo de luz tenue. Empujé con fuerza. El interior parecía intacto, pero un frío que no podía describir me envolvió, haciéndome retroceder. El aroma a flores se volvió más fuerte. Miré hacia la mesa y vi un pequeño trozo de papel arrugado. Con manos temblorosas lo recogí. Al desplegarlo, reconocí las letras del cuaderno que había encontrado antes. «Liberar», decía repetidamente, esta vez acompañada de garabatos todavía más perturbadores. En la parte inferior, una frase me heló la sangre. El terror me llenó al recordar las palabras del niño en el sótano. Algo me decía que su destino estaba ligado al mío y a Javier. Con cada palabra que leía, un escalofrío recorría mi espalda, como si esas letras estuvieran pidiendo ayuda desesperadamente. Lo escuché de nuevo. «Mamá», ahora más claro, como si estuviera al otro lado de la puerta. No sabía qué era, pero la urgencia en su voz me empujó a abrir la puerta y, antes de que pudiera detenerme, la traspasé. La cocina estaba vacía, pero la ventana se había abierto de par a par. Un viento gélido agitó las cortinas. La luz del colgante titilaba, y de repente vi la sombra acercándose por el pasillo. Era aún más grande ahora, más definible en su forma oscura, alargada, como un monstruo que se salía de lo que la mente podía soportar. «¡No!», grité, pero mi voz se perdió en el aire.
Sabía que no podía quedarme de pie. Sin pensarlo más, me lancé hacia la salida. Cada paso resonaba como un tambor en la quietud de la casa. La sombra me seguía y sentí que mi aliento se hacía más corto. Al llegar a la entrada, la puerta principal se había cerrado de golpe. Estaba atrapada. No podía mirar atrás. Pero lo hice. La figura parecía estar justo detrás de mí, acercándose. «No eres bienvenida aquí», dijo con un eco profundo que reverberó en mis huesos. Una explosión de adrenalina me inundó. Comencé a patear la puerta con toda mi fuerza. Necesitaba salir. «¡Javier!», grité con toda mi voz, pero en la penumbra no sabía si le llegaría. Entonces comprendí. La casa no solo estaba atrapada en su propio ciclo de sufrimiento, también lo estaba Javier. Y si quería comprender lo que estaba sucediendo, de alguna manera tenía que liberar a esa sombra. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y cómo liberaría a Javier de este lugar? Las preguntas llenaron mi mente como un torrente, pero no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que actuar, y ya no había tiempo. La puerta cedió al último golpe, y caí hacia adelante al exterior, sintiendo la brisa helada en mi rostro. Mi corazón seguía latiendo ferozmente, pero supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 9. Caí al suelo y el aire frío me dio la bienvenida. No tenía tiempo para pensar. Miré hacia atrás y la sombra se detuvo justo en el umbral, como si una barrera invisible la mantuviera fuera. Estaba respirando con dificultad, pero cada aliento me llenaba de determinación. «¡Javier!», volví a gritar, ahora más fuerte. La luz de la luna iluminaba el jardín, pero la oscuridad de la casa parecía querer engullirme de nuevo. Sentí que cada segundo que pasaba aumentaba la aprensión. Apenas tenía claro hacia dónde ir. Miré a mi alrededor. La calle estaba desierta. Las luces de otras casas estaban apagadas, como si el mundo supiera que algo no estaba bien. Sin embargo, no podía quedarme ahí, parada. Decidí moverme y corrí hacia el lado de la casa, buscando una entrada o una señal de Javier. El pánico me llevó a un pequeño cobertizo. Empujé la puerta y crujió fuerte, como si quejarse de haber sido tocada después de tanto tiempo. La oscuridad dentro era densa, pero encontré un viejo cazamariposa y una linterna. La linterna chisporroteó antes de encenderse, pero la luz iluminó solo pequeños rincones. Sentí que la sombra aún me acechaba, que estaba más presente que nunca. «¿Dónde estás?», murmuré, esperando que se manifestara de nuevo esa voz familiar. No obtenía respuesta, solo el eco de mi propia voz resonando en el jardín vacío. Necesitaba encontrar otra pista, algo que conectara a Javier con todo esto. Las preguntas llenaron mi mente como un torrente, pero no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que actuar, y ya no había tiempo. La puerta cedió al último golpe, y caí hacia adelante al exterior, sintiendo la brisa helada en mi rostro. Mi corazón seguía latiendo ferozmente, pero supe que esto apenas comenzaba. Salí del cobertizo y regresé al porche, viendo el lugar con otros ojos. Ahí fue cuando lo vi. Una figura pequeña se asomaba por una de las ventanas. Mi corazón dio un vuelco. «¡Javier!», exclamé, corriendo hacia la ventana y pegando la mano en el cristal. La figura desapareció, pero el terror en mis venas no disminuyó.
Decidí entrar de nuevo. La puerta de la cocina seguía entreabierta, como un guiño de la casa, invitándome de regreso. Algo me atraía. La línea entre el miedo y la determinación era delgada. Entré con la linterna encendida, iluminando cada rincón. La cocina parecía normal, pero el aire pesaba. Miré hacia la mesa y el papel arrugado seguía ahí. Liberar. El mensaje resonaba en mi cabeza. ¿Liberar a quién? ¿A Javier? ¿A ese niño que había visto? Tenía que encontrar respuestas. Mientras revisaba los cajones, escuché un suave murmullo. Era un llanto distante, justo del pasillo. Sin pensarlo, seguí el sonido, cada paso haciéndome sentir más nerviosa. La casa parecía proteger su secreto. Al llegar al pasillo, la atmósfera se volvió opresiva. Las sombras se movían de manera inquietante, y las luces titilaban como un eco de mi corazón. Entonces vi la puerta del sótano entreabierta, una invitación oscura que dejaba escapar un aire helado. Un escalofrío me recorrió. Era la misma puerta que Javier había mencionado. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Tenía que bajar. Con un breve respiro, ajusté la linterna y avancé hacia el escalón desgastado. Javier, susurré, pero no había respuesta. Solo el eco del silencio y un creciente temor. Cada paso hacia abajo parecía dejar atrás todo lo que conocía. Y justo cuando alcanzaba el último escalón, un grito, un lamento, resonó en mis oídos. Era la misma voz, pero estaba cargada de dolor. ¡Mamá! Una verdad horrible me golpeó. La sombra en la casa no solo era un espectro. Era un reflejo del sufrimiento, algo que amarraba a Javier y al niño perdido en el pasado. Y yo estaba a punto de descubrirlo todo en las profundidades de aquel sótano. Pero al cruzar la puerta del sótano, sentí el aire cambiar. Algo o alguien me aguardaba en la oscuridad. ¿Sería Javier o aquella sombra que prometía respuestas y a la vez más preguntas? La oscuridad envolvía el sótano como una serpiente, apretando cada pulgada de aire a mi alrededor. La linterna apenas iluminaba un par de metros, pero seguía avanzando, el corazón retumbando en mi pecho como si quisiese escapar de este lugar. «Javier», volví a llamar, esta vez en un susurro casi desesperado. La respuesta fue un eco vacío que me heló la sangre. Cuando llegué al final de la escalinata, sentí que algo me observaba. La sombra de un niño había estado allí. Pero, ¿era Javier? O más bien, el niño que había encontrado en esta casa. Ese niño que parecía estar atrapado entre sombras y recuerdos. La pregunta reverberó en mi mente como un mantra inquietante. Al encender la linterna, el haz de luz reveló más que solo las paredes de ladrillo. Las sombras se movían, danzando como si intentaran contar su propia historia. Observé que uma das paredes estava coberta por antiguidades cobertas de polvo, frascos sem etiqueta e juguetes rotos. Entre eles, uma boneca de porcelana e um velho livro desgastado que parecia haver visto melhores dias. Foi então quando lo vi. Uma figura do tamanho de um nino se aproximava lentamente, mas ao descobrir-me se deteve, como se terminasse de avaliar se era seguro mostrar seu rosto. Meu aliento se detuvo. «Javier?» perguntei, sentindo que o tempo se detuvo.
Mas a figura, aunque similar, não era ele. A tristeza oscura em seus olhos me helou hasta os ossos. Não posso ser quem esperavas, disse com uma voz suave, cheia de um eco de tristeza. Sou o Nino que sempre se fica aqui. Por que estás atrapado? Minha voz apenas era um sussurro. Como posso ajudar-te? Necessitamos liberar-nos, respondeu. Não tão só Javier. Este lugar guarda secretos e minha alma não pode descansar até que se enfrentem. Recorri o sótão buscando respostas e vi um velho espelho coberto de polvo. Derriba esse espelho, disse o Nino, e sua aura parecia ser-se mais intensa. É aqui onde os recordos estão atrapados. Às vezes, os ecos do passado não se desvanecem. Deves fazê-lo antes de que desapareça. Com o coração acelerado, me acerquei ao espelho e lo toquei. A superfície parecia vibrar e o frio se intensificou. Deslizei meus dedos ao longo de seu bordo e senti que os ecos do dolor se atormentavam em seu interior. Com todas minhas forças, empurrei a ciadrante. O espelho estalhou em 1000 pedaços, um estagido de luz que iluminou o sótão em um torrente de cores brilhantes que creio que nunca havia visto. Gritos ressonaram, sussurros inconfundíveis que pareciam emanar dos fragmentos rotos. E em cada pedaço vi imagens, risas, lágrimas, momentos felizes que haviam ficado atrapados. A figura do Nino sorriu e começou a desvanecer em o ar. Agora entendo, murmurou com uma voz que se desvaía. Ajudaram a liberar não só a Javier, mas a todos nós. E de repente, uma luz brilhante fechou o lugar. Quando a claridade se dissipou, me encontrei sola no sótão. O velho álbum caiu ao chão, aberto em uma página. Mirei hacia baixo e vi uma imagem de Javier sorrindo, sem sombras ao seu redor. Meu coração lateu com esperança. Havia logrado liberá-lo? Mas então um escalafrio recorreu minha espalda. Escutei uma risa a minhas espaldas, uma risa que ressonava como ecos lejados da tristeza da casa. A sensação de que alguém ainda estava ali me fez estremecer. Mirei hacia a passagem que levava de volta à casa. Que vai acontecer agora? Pensei. A ameaça talvez se havia atenuado, mas o mistério permanecia. Realmente Javier estava livre ou as sombras continuariam aceitando? O eco da risa seguia flutuando no ar. Uma pergunta aberta do que realmente havia acontecido em aquela casa. Las respuestas se ocultaban, y aunque había dado un paso hacia la luz, la sombra del misterio siempre permanecería. Me mudé poco después, buscando un nuevo comienzo. Aunque mi vida avanzaba, estaba consciente de que el pasado nunca podría ser completamente liberado. Y todavía me encuentro a menudo mirando hacia atrás, preguntándome sobre esos ecos que nunca se desvanecen. En el fondo de mi mente persiste la pregunta: ¿quiénes eran realmente los que quedaron atrás? Nunca lo sabré del todo.